estas notas que hemos presentado, lo del confesionario de la UCB, las denuncias, los testimonios, el caso de Oruro nos lleva a entrar en materia porque el próximo 8 de marzo vamos a estar nuevamente recordando un año más de la mujer internacional. Un año con muchas cosas, con muchos matices, y estamos con quien ha sido artífice de la ley 348 en nuestro país, esta ley que garantiza la vida sin violencia de la mujer. La señora Marianela Paco, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Miriam, un gusto estar contigo otra vez y también encontrarme con toda nuestra gente preocupada por todos los últimos hechos que hemos ido viendo, y lo que me llama la atención es que todo este marco normativo que ha costado aprobar para proteger la dignidad de las mujeres y de todos los bolivianos y las bolivianas sin discriminación desde la 045 no se haya concretado en la práctica. Estas normas, a diferencia de otras, Miriam, tienen un abordaje integral de diferentes circunstancias, y en el caso de la violencia también. Y si hacemos una revisión de la normativa, el mecanismo de prevención es como que no se ha cumplido desde ninguno de los actores que están llamados a orientar en reducir la violencia, vale decir, en orientar a vivir bien a la gente. Hay muchos aspectos que no se están cumpliendo de la 348, por ejemplo, el hecho de que se debería tomar en cuenta y sancionar, ¿cuántos? 16 tipos de violencia, ¿no es cierto? Ese es el tema, Miriam. Claro. Sabes, toda la gente va al hecho de la sanción, sí, a atender las consecuencias. Y cuando abordamos de forma integral en estas leyes, hemos planteado 4 mecanismos en las leyes de protección de la dignidad del ser humano, sí, ¿ya? Es la prevención, y en la prevención, por ejemplo, la obligatoriedad para los medios dice que deben difundir la ley, pero lo difunden el artículo a secas, no explican el contenido. Vale decir, ese es jalón de orejas para nosotros. También. Entonces, la educación y la orientación no está acompañado a la lectura de ese precepto legal. Primer aspecto. Segundo aspecto, tampoco se ha dado cumplimiento a los mecanismos de atención que se habían previsto. Y ahí está, por ejemplo, que las entidades territoriales autónomas puedan establecer para los SLIMs equipos multidisciplinarios que sean estables, que sean fijos, lo propio para la policía, para el IDCUP, para el IDIF, y una serie de instituciones que para la atención integral deberían contar con estos equipos. Claro. Además de fortalecer la institucionalidad, ¿con qué? Generando instancias como las casas de acogida, que no se han construido. Ahí está, ese es un primer detalle. Casas de acogida, centros de terapia para la persona agresora, por ejemplo, que tampoco se ha cumplido. Exacto. ¿Qué más no se ha cumplido? Entre otras cosas, no se ha cumplido, por ejemplo, el dar mayor formación, educación no formal a la sociedad civil sobre sus derechos, el empoderamiento, pero más allá de sus derechos, de sus obligaciones también. No es que yo me relacione con alguien y deje hacer lo que quiera. Antes tengo que quererme y saber qué voy a compartir con esa persona. Entonces, cuando hablamos de descolonización, de despatriarcalización como mecanismos preventivos, es una reflexión a que no se ha profundizado, que no se ha llegado, ¿no? Y de pronto, por ejemplo, en las alcaldías, en vez de dar procesos de formación o sensibilización continuados, sostenidos, planificados trienalmente o quinquenalmente, no se han dado, porque así puedes medir cuánto una persona ha aprendido de sus derechos y de sus obligaciones, hombres y mujeres, pero implica abordar desde los valores, cuánto se quiere, cuánto se acepta, cuán plena es esa persona para poder compartir con la otra. Y todo ese tema debía desarrollarse a partir de ese marco de prevención que establece la ley, y no se ha cumplido. Vale decir que la tarea es volver a mirar con ojos integrales la norma, la violencia y una búsqueda de vivir bien que dice la Constitución. A eso iba, porque empiezas justamente mencionando esto del vivir bien. Creo que no estamos entendiendo qué significa el vivir bien. El vivir bien no es tener que soportar gritos, soportar humillaciones, ni en la casa, ni en la oficina, ni en ninguna otra parte, y todo lo demás que viene. A ver, por lo que está faltando, lo que no se ha podido concretizar de la 348, ¿es por falta de dinero, falta de voluntad, falta de equipo humano? Son varios factores
que van desde la individualidad, tú, aquí el compañero que está con las cámaras, sí, o quien nos está observando en este momento, vale decir, la voluntad tiene que estar activada desde cada ser boliviano o boliviana en este país, y esa disposición no hay. Tenemos una lógica de todos casi en general, ¿no?, de que venga un tercero a solucionar tus problemas, pero no te ocupas de evitar crearte problemas. Y para eso el mismo sistema capitalista, y te podemos hacer toda una filosofía al respecto, pues te enseña a priorizar cosas materiales, cosas estéticas, estereotipos, y no te ayuda a entenderte quién eres, a aceptarte como eres, ¿no? Y a planificar, a hacer un plan de vida, pero un plan de vida en el que no supedites tu realización a un segundo o a una tercera persona. Primero tú te afirmas y luego con otra persona compartes. Entonces, si esa otra persona tiene ese mismo nivel de madurez, entonces aprenderán a vivir bien, a encarar la vida, las necesidades materiales y demás, pues juntos. Claro. Y eso es lo que no hemos hecho, no hemos logrado hacernos nosotros mismos y hacer que estén ausentes los problemas. Yo a veces cuando doy talleres de formación o estoy en clases, yo les digo, tendríamos menos carga procesal en la justicia si aprenderíamos a no dejar y evitaríamos entrar en desgracia peleándonos entre nosotros. Eso es un tema muy importante, y a propósito, porque ya hemos visto la parte de la prevención. ¿Qué pasa con los administradores de justicia? Porque se supone que la 348 debería ir en determinado aspecto casada con la 1173, ¿no es cierto? Sí, lastimosamente yo estaba revisando la norma y resulta que la 1173 es muy bien intencionada desde un punto de vista de acelerar los procesos y reducir estos cuellos de botella, por lo menos intentó desaparecer, pero en ese intento ha dejado de lado y ha quitado competencias de protección inmediata que tenía el Ministerio Público y tenían también los jueces, ya en primera instancia. En cambio ahora sí o sí, digamos, tienen que derivar a la vía familiar la determinación de pensión, por lo menos preliminar o temporal, ¿no? Entonces son cosas que han ido ocurriendo en un intento de querer mejorar. De pronto no se entendió el espíritu con que se puso ese precepto legal en la 348, pero de todas formas, ¿qué pasa con los administradores, los aplicadores de la ley de forma directa ya en consecuencia? Mira, de la época en que socializamos este proyecto de ley que iniciamos el 2010, había mucha resistencia y negación, ¿no? Hemos avanzado. Hay gente especializada en temas de género en Ministerio Público y en el sistema judicial, pero también están intentando removerlos. A veces las envidias, estas cosas mundanas que no te dejan vivir bien, porque la envidia no deja vivir bien, porque no solamente a esa persona, sino a otras afectan, ¿no? Pues ocurren estas cosas que generan inestabilidad institucional interna. Pero qué terrible. Ojalá cambie. Porque, a ver, yo me pongo a pensar, te voy a dar un solo caso. El caso de las violaciones, por ejemplo. No pueden entrar en un proceso conciliatorio. No. Pero lo hacen. Y permiten además que el violador tenga detención domiciliaria en la casa de la víctima. Esas cosas no llegamos a entender hasta el día de hoy. Entre otras cosas, los que corrompen la plata, las codicias. Terrible. Por eso digo yo, son antivalores que no permiten que un ser humano sea libre plenamente. Porque el que corrompe, el que usa la plata para abusar y quedar impune ante una circunstancia de esa naturaleza, pues su vida va a ser miserable toda su vida. Ahora, porque va a quedar ese pendiente de no haber vuelto al equilibrio, y la otra persona de pronto va a ser insatisfecha y esa energía negativa afecta. Claro. Entonces, cuando hablamos de vivir bien, no solo hablamos de la parte material de las normas y de su aplicación como tal, sino desde un replanteamiento de ser humano, hombre o mujer,
su realización, su comprensión de la vida y ayudar a construir un espacio de armonía y bueno, pues alcancemos el vivir bien. Es complicado, no todo el mundo entiende eso, ¿no es cierto? Y tú has hablado de egoísmo y de la forma, la visión que pueda tener cada persona, pero a ver, voy un poco más allá, porque quiero saber qué opinión tienes con relación a este intento de modificar la 348. ¿Cómo lo ves? Mira, estaba hablando con varios actores que iban a intervenir en ese proceso, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con una modificación. No, porque falta aplicar en realidad a la 348. Exacto. Y si empezamos a aplicar con intensidad, cuando yo estaba en el Ministerio de Comunicación, yo tenía todo un plan de derechos humanos con el Sistema de Naciones Unidas, precisamente para desarrollar todo un empoderamiento en derechos humanos, vale decir, nuestra gente tendría que haber conocido todo este marco normativo con el que protegerse, pero más allá de protegerse, internalizar quién es en esta vida y qué hace en esta vida, cuál es su misión de paso en esta vida, ¿no? Entonces es todo un proceso y lo que hay que hacer es revisar la ley, leer con los puntos y las comas y replantear de pronto, ajustar sí la política plurinacional que existe de lucha contra la violencia hacia la mujer, la niñez y adolescencia, ajustar ahí, ¿no? Porque luego estos visos machistas, patriarcales que existen muy arraigados en nuestra sociedad van a querer aprovechar de querer meter un otro artículo como el que nos hacen ver a las mujeres como las siempre mentirosas, ¿no? Entonces, y todos estos juegos de poder detrás de bambalinas o de estrados judiciales que no se ven, que no sabemos y que mantienen situaciones de injusticia en la sociedad, en la gente, en las víctimas particularmente. Entonces, hay que ver la ley y más bien recuperar esos artículos que se llevaron a la 1173 para una efectiva protección de las víctimas en situación de violencia en la forma inmediata, porque lo contrario les alarga el tiempo, ¿no? Ahora, ¿has debido escuchar hoy el planteamiento que tienen las mujeres del Centro de Desarrollo Integral de la Mujer, Aymara, que han señalado que van a pedir que incluyan en la 348 el tema de la infidelidad como un delito penal? De hecho, eso va a abrir el debate sobre qué derechos, o más bien sobre cómo se ponen en vigencia los derechos. Y vamos a hablar de la progresividad. Y en esa progresividad y un enfoque evolutivo de los derechos humanos, eso terminaría siendo como un retroceso, porque entonces estaríamos desmarcándonos de esa utopía del vivir bien y estaríamos yendo a sancionar conductas que no hemos entendido en nosotros mismos. Porque estás relacionado o relacionada con alguien infiel, pues déjalo. Claro, esa sería tu posición, ¿no? Pero hay otras personas que no, consideran de que la infidelidad les puede dañar muchísimo y sabemos que en nuestro país no es una causal de divorcio. Pero por esa misma circunstancia, nosotros cuando yo soy parte de la redacción de la ley 603, el Código de las Familias, ¿no? Entonces, en esa época ya habíamos peleado estos temas, sí, porque queríamos sancionar la bigamia inclusive como delito, ¿no? Entonces, esta progresividad de interpretación de los derechos nos ha hecho quitar, pero ¿en qué sentido? ¿Cuál era el enfoque? Nuevamente, tu autoestima. No tiene por qué afectarte la inseguridad de otro o de otra persona. Lo que tiene que afectarte es tu proyecto de vida. Pero es que estamos hablando de reeducarnos ante absolutamente todo. Por eso las leyes estas que aprobamos entre el 2010-2015, esta de protección social particularmente, y ahí, aunque me odiaron muchos de mis colegas, me he entrado a redactar personalmente porque había que poner esta concepción. Primero de realización como persona, de valoración como ser humano y dejar de lado estas otras acciones que, bueno, estás pidiendo una ley para tu seguridad más íntima, ¿no? Entonces no puedes dejar que una persona mentirosa te afecte. Claro. No puedes dejar que, el violento, si te afectó física o psicológicamente, apártate de esa persona. Claro. Trabaja en ti misma. O sea, eso de que por mis hijos voy a mantener mi matrimonio, no. Y mejor, como dice la frase común y corriente, más vale de una persona tóxica, hasta un lado. Bueno, a mí me decían más vale sola que mal acompañada, pero de todas formas, esto me decían, Miriam, y se los comparto a nuestra gente en el debate de la 348. Sí. Me decían, ¿no? Por tu culpa nos vamos a quedar con hijos sin padres.
Yo les decía, ¿qué clase de hijos quieren tener? Primero, díganme, ¿quieren ser felices? Sean felices primero ustedes. Claro. ¿Quieren traer hijos? Perfecto. Esos críos no vienen pidiendo al mundo, decir, yo quiero nacer y quiero ser infeliz. ¿Quién hace infeliz? Es la persona que no supo elegir a la otra persona. Entonces, Marinela, para resguardar todo eso, pues, primero hay que pensar en el proyecto de vida, la realización y entender bien el fondo de estas normas, ¿no? Claro. Que además, estén orientadas. ¿para qué hemos llegado a este mundo, no es cierto? Si no es para, bueno, para tratar de ser felices y vivir lo mejor que podemos. Antes de despedir esta entrevista, Marianela, yo creo que tú tienes un criterio especial con relación a lo que ha dicho el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, sobre intervenir o analizar el tema de las autonomías en la universidad. ¿Tienes alguna opinión sobre esto? Y yo me he preocupado desde que era legisladora por la transparencia en el manejo de los recursos económicos en todo el sistema universitario. E hice una petición de informe escrito de 85 preguntas sobre ese tema. Todo el sistema universitario me respondió con que no me iban a responder a la petición. ¿Hace cuánto tiempo hiciste eso? Te estoy hablando del 2014, 2013. ¿Cuándo eras ministra de Comunicación? Cuando era diputada. ¿Diputada? Diputada, con mis atribuciones de fiscalización. Y me respondieron en una resolución de la CVB diciendo que no me iban a responder. Claro, ahora están y yo les dije, bueno, no sabía que en el sistema universitario no leían la Constitución y que no saben de normas. Yo tengo atribución de fiscalización y ustedes la obligación de transparentar los recursos que manejan. Y además hay que revisar el modelo educativo que tienen, que esté en consecuencia con la Constitución, con lo que persigue ahora el Estado. Bueno, han hecho ya muchos ajustes desde esa época, respondieron a la petición de informe, pero ya como que a destiempo para que yo pueda hacer una sistematización. Yo me preocupo por la transparencia, como siempre, y yo creo que es honesto, ¿no?, debatir si el nivel de educación que dan las casas de estudios superiores están acorde a estos tiempos y están acordes a el Estado plurinacional, a lo que se quiere construir. Claro, lo que ha ocurrido recientemente en la UPEA está desnudando muchas cosas que obviamente han motivado justamente que el presidente del Senado hable de las autonomías universitarias. El tema da para largo y a ver si en otra ocasión podemos conversar de esto. Gracias por habernos acompañado. Sí, Miriam, yo concluyo diciendo que necesitamos un sinceramiento humano y desde lo individual, lo familiar, a lo social. Y luego eso se va a reflejar en lo institucional. Amar a nuestro país es amarnos a nosotros mismos y depende de eso. Si queremos dejar la violencia, valorarnos tal cual somos, mujeres como mujeres u hombres como hombres, y compartir esta vida. Estamos para compartir, no para pelear e imponernos unos sobre otros. Hemos venido a compartir la vida y eso debe quedar claro si queremos caminar hacia el vivir bien. Miriam, gracias. Muchísimas gracias.